Les saluda como siempre Ben Franklin. En este video vamos a hacer una reacción a un video que ya tiene algunos años sobre cuestionando lo que es la evolución, el cual presenta la evolución como que si fuera una creencia. Pues habría que ver qué dicen, pues cuáles son sus argumentos. Ya es un video que incluso cuando no se conoce mucho, no se comprende lo que es la evolución, pues termina aceptando lo que ellos dicen. Pues obviamente es un video de corte creacionista y no es que la evolución sea una ideología. Una ideología es una cosa y las cosas que son un hecho es otra. Cuando ya se aborda algo que está dentro del núcleo duro de la ciencia y ya la evolución ya está en ese nivel, ya no es cuestión de creer, es cuestión que es un hecho, las evidencias son suficientes. Pero veamos a ver qué es lo que dicen. Yo creo en la ciencia. ¿Cuál es tu especialidad en esta universidad? Biología. ¿Cuál es tu especialidad? Geología. Química. Bioquímica. Ciencia y política ambiental. Soy físico. Bioquímica. Bien, ¿crees en la evolución? Sí creo. ¿Crees en la evolución? De principio vemos que el video lleva una forma intencionada, hacer ver la evolución como una creencia. Entonces estamos viendo que está consultando a algunos estudiantes universitarios, profesores, y ya va con una idea de decir crees. O sea, no es asunto de creer. Entonces veamos, continuemos. ¿Eres firme creyente? Sí. Observa, ¿Eres firme creyente. Sí. Sí, absolutamente. Un método científico está basado en la colección de datos a través de la observación y la experimentación. Science Data. ¿Pudieras darme evidencia? Bueno, hay dos tipos de observaciones. Está la observación directa y la observación indirecta, del cual se pueden hacer inferencias. Entonces habría que ver si las inferencias, porque hay inferencias también que pueden ser falsas. Entonces habría que ver la colección de evidencias, si las evidencias son sustentables, si sustentan esa teoría. Entonces ya lleva el video, la entrevista lleva una forma malintencionada porque lo va haciendo que los entrevistados se inclinen a lo que es una creencia y no tiene nada que ver. Observable de que la evolución es verdad. Algo que no tenga que recibir por fe. Sí, evidencia Evidencia observable. observable. Digo, mira lo que pasó hace 65 millones de Eso años. sucedió hace millones de años. Yo creo. Sí, hace millones. Así que no puede observarse. Podemos rastrear la evolución a través de los registros de fósiles. ¿Pudiera ser específica y solo darme uno? Entre 6 y 7 millones de años. Así que es mucho tiempo. Sí. Millones de años. Sí, no puede observarse. La evolución no es comprobable en el tiempo. Darwin dijo que debería haber cambios de género en muchos años, así que ¿pudieras darme un ejemplo de evidencia observable de cambios de género? Por ejemplo, el récord de fósiles muestran un ancestro común de todos los carnívoros, que los perros y los gatos estuvieran ligados, bastante unidos, por un ancestro común. ¿Hace cuánto tiempo? Creo que fue 60 millones de años atrás. No quiero algo que tenga que aceptar por fe, quiero que... Bueno, ahí vemos que él no le está hablando de nada de fe, le está diciendo que hay un ancestro común y el ancestro común se infiere debido a el estudio de las características de fósiles que han analizado y que se analizan conforme las especies actuales y entonces se infiere, ¿verdad?, de que tienen características en común y que hay variaciones. En este caso, lo que es la genética, el análisis de los genes. O sea, hay genes en común. El problema de estas personas es que entienden la evolución como algo lineal. Y la evolución no es algo que sea lineal, es divergente. Entonces veamos qué más nos dice. Que sea observable. Evidencia observable. Tendríamos que tener fe entonces. Tendríamos que tener alguna cantidad de fe. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable para la evolución, Darwin? Bueno, obviamente estos son estudiantes que pues todavía no se han
metido de lleno a lo que es a tratar de entender cómo funciona la evolución. Entonces solo han recibido las clases y entonces no le pueden argumentar. Pero obviamente evidencia observable hay muchísima. Continuamente hay especiaciones. Primero hay que entender qué es una especiación, cómo surge una especie. Vemos que hay mutaciones acumulativas, que cuando Darwin formuló la teoría, pues no se llamaban mutaciones. Esto lo corrobora la teoría sintética de la evolución. Entonces las mutaciones se van acumulando y llega un límite al cual surge una nueva especie. Entonces la especie implica que a medida que van surgiendo especies y especies, van a tender a formar un género, pero esto lleva muchísimo tiempo, no tenemos el tiempo físico para observar esto, pero continuemos viendo a ver qué nos dice. Dice que Oh, debería de haber cambio de mono a género. hombre, ¿eso es a lo que te refieres? Sí, cambio de géneros. No creo que haya pruebas aún para eso. Bueno, los monos son los únicos con el quinto dígito como nosotros. Los koalas tienen el quinto dígito, ¿sabías eso? No sabía. ¿Piensas que evolucionamos de los koalas? No. Puedes pensar en cualquier evidencia. Es por lo mismo, porque él entiende la evolución como algo lineal y no es lineal. Hay ramificaciones por todos lados, siempre va a haber un ancestro común y mientras no se estudie la filogenia de los mamíferos no lo va a comprender. ¿Observable para la evolución darwiniana un cambio de género? Yo no lo he visto, pero creo lo que los libros me dicen, así que ¿Tienes fe Pero en es los un estudiante. expertos? tengo fe en los expertos y algo similar a como la gente Y es religiosa razonable. tiene fe que Dios realmente existe. Tengo fe en los expertos. El método científico debe ser observable y repetible, así que pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana. Bien. Hay muchísimas. La resistencia de las bacterias a los antibióticos. Constantemente las bacterias viven mutando y ofrecen resistencia a los antibióticos. Y si se observa bacterias que pertenecen a un mismo género, entendiendo como lo que realmente se entiende por género, hay cambios, hay variaciones, hay mutaciones que hacen que las bacterias sean resistentes, y eso es evolución. Entonces, y hay otros que vamos a seguir viendo. Yo apuntaría a un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso. ¿Qué es eso? Los peces espinosos son una muy interesante colección de especies que fueron recientemente aislados después del fin de la era de hielo. ¿En qué se convirtieron? Son varias especies de pez espinoso. ¿Se quedaron como peces? Por supuesto. Que no es magia para convertirse. Como dije al inicio, son mutaciones que van ocurriendo de forma gradual y se van acumulando, mutaciones adaptativas, se van acumulando y va a generar siempre una especie con ciertas características distintas. Es decir, él dice son peces, claro que son peces, pero un pez distinto, porque ya va cambiando. Es parte de la misma presión que el medio ambiente ofrece sobre la especie. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable donde hubiera cambio de género? Pez. Los humanos aún son peces. ¿Los humanos son peces? Por supuesto que lo son. ¿Cuánto tiempo tomó? Unos cuantos billones de años, millones. ¿Unos cuantos millones? Sí, ¿Cómo es eso observable? no lo es. Salimos al suelo como mamíferos y un mamífero ¿Salir creó del suelo? un ¿No fue que cambio. salimos del mar? Bueno, inicialmente, en el principio salimos al suelo y el mar después de la gran destrucción del... ¿Teníamos pulmones o agallas cuando salimos del mar? ¿Quieres saber algo, amigo? Los que estaban en el mar tenían agallas y los que estaban en la tierra pulmones. Pero si salimos del mar, teníamos Oye, agallas en el mar. ¿tú quieres saber algo? ¿Quién sabe si salimos del mar o salimos Recordemos que los mamíferos somos, en lo que es la jerarquía taxonómica, pertenecemos a una clase en la cual descendemos de un filum, que es el filum cordado. Y una característica principal del filum cordado es que poseen hendiduras branquiales. Obviamente, de hendiduras branquiales hubo una transición a pulmones. Entonces, ¿cuál es el problema? No veo cuál es el problema. O sea, Hablamos de mamíferos. Entonces no sabes. Por supuesto que no sé. Estoy aceptando que hicieron las cosas correctamente. ¿Pudieras darme un ejemplo de evolución
adaptación o formación de especies, sino... Ahí está el problema, porque él no entiende que la adaptación es una consecuencia de la evolución. Los mismos individuos, las mismas especies en la lucha por sobrevivencia sufren un cambio, una variación, una mutación. De esa mutación emerge la adaptación. La adaptación es una consecuencia de la evolución. Eso lo sabe cualquier persona que haya estudiado biología. Al menos tener cierto conocimiento de biología evolutiva. Entonces él dice, no quiero adaptación, quiero evolución. Pues si la adaptación emerge de la evolución. ¿Un cambio de género? Esos son cambios de género, mi amigo. Aún son... Y tiene razón, él es un biólogo. Cada vez que hay especiación, hay cambio de género. Al menos se está en ese proceso, porque están surgiendo nuevas especies. Después viene una selección artificial por parte del ser humano. Dice, estas especies tienen características en común y las agrupa dentro de un género. Obviamente eso no es una cuestión, puede ser en un tiempo muy corto como puede ser en un tiempo muy largo, nadie lo sabe. La naturaleza es impredecible. Sí. ¿Qué pasa ahí? Peces. Son definitivamente peces diferentes. Tenemos Así es. miles de ejemplos. ¿Puedes darme uno? Puedo darte miles. Solo uno. Por ejemplo, yo te diría que mires los experimentos de Lenski en bacterias. Así que, ¿en qué se convirtió la La bacteria? bacteria es todavía bacteria, por Entonces supuesto. eso no es evolución darwiniana. Entonces este tipo no sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando porque la evolución es la generación de nuevas especies a medida que surjan nuevas especies. Y nueva especie no quiere decir que deje de traer el linaje que traje. Claro que no siguen siendo bacterias, pero una bacteria diferente. Entonces, ¿cuál es el problema? No es un cambio de género, ¿sí? Es un cambio en la cubierta genética de la bacteria. El problema es que él no sabe qué es género. Él está apostando a que, digamos, una bacteria se convierta en un protozoo se convierta en un insecto. Entonces, esos son sucesos que ya ocurrieron y ya no se van a repetir. Entonces, ahorita hay un proceso en el cual todos somos una especie en transición y no sabemos qué va a pasar. Entonces es una mala comprensión del concepto de evolución. Pero aún son bacterias. ¿En qué se convirtió la bacteria? En un nuevo tipo. Bueno, Yo creo en la ciencia. ¿Cuál es tu... él cree que todo funciona así como algo de magia, ¿no? La evolución no funciona así. Entonces vemos que a veces se emiten juicios sin saber, ¿verdad? La evolución es un hecho y se basa está sustentada por la teoría sintética neodarwinista que abarca alguna serie de leyes como la ley de Mendel, es parte de la evolución, ¿verdad? Las mutaciones, el descubrimiento de las mutaciones, el descubrimiento del ADN, el equilibrio puntual, la hibridación, la poliploidía. Entonces, hay que meterse en esos temas para poder comprender de qué se está hablando. No es que una especie se va convirtiendo en otra, sino es algo que ocurre. Tiene algunas cuestiones que son al azar, como las mutaciones, por ejemplo, pero no es que como lo plantean, algo lineal, un eslabón de una cadena y que una cosa se va convirtiendo en la otra. Entonces, pues aquí hicieron creer en este video que a la ciencia la agarraron a las personas de ciencia y le dieron una paliza y que no sé qué, que el creacionismo se impuso sobre el evolucionismo. Bueno, son puras tonterías. Entonces, primero hay que estar claros de qué estamos hablando y hay que entender cómo suceden las cosas. Bueno, muchas gracias, pues este era lo que quería compartir con ustedes. Hasta la próxima.